Bueno, y ahora le aprecio mucho. Pues voy a hablar con Luis Miranda, subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por la oportunidad de conversar contigo hoy. Al contrario, yo te aprecio mucho que me hayas contestado porque estamos viendo que el problema de la migración se ha desbordado. No quiero hablar como se ha desbordado en Europa, no quiero hablar de que el Mediterráneo es la principal vía de muerte de los migrantes. Estamos hablando el año pasado más de 3,000 muertes. Queremos hablar de cómo ha cambiado la migración en México. México siempre fue un país expulsor de migrantes a Estados Unidos, pero resulta que México se ha convertido en el principal puente de ingreso a Estados Unidos de migrantes no solo de Centroamérica o Sudamérica, sino de Asia, de África, y se ha convertido este país en tránsito y también destino de estos migrantes que no pueden cruzar, Luis. Bueno, así es algo que hemos visto cambiar demográficamente en los últimos años, que durante muchos años la fuente primaria de migración hacia Estados Unidos era mexicanos, pero vimos un cambio primero de centroamericanos que empezaron a formar mayor parte de ese grupo, y en los últimos años, realmente en la última década, hemos visto que han llegado más y más migrantes a lo largo de Centroamérica y de Sudamérica, en particular de países que sufren o represión o condiciones difíciles como lo que estamos viendo en Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, y a eso se suma lo que es una manipulación de las redes sociales para realmente un tipo de mercadeo por grupos criminales que buscan aprovecharse de la gente y cobrarles para cruzarlos ilegalmente a Estados Unidos, y todo eso ha llevado a que estamos viendo personas de más de 150 países realmente llegando hacia las fronteras en distintas cantidades, y estamos deportando personas a más de 150 países alrededor del mundo consistentemente, pero es algo que es un tema no solo regional, pero realmente global, porque estamos viendo más movimiento en todo el mundo de lo que se ha visto realmente desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ahora, en el caso de México y Estados Unidos, esto se ha convertido sin duda, aparte del problema humanitario, aparte del problema social, aparte del problema legal, un conflicto en la relación entre los dos países, entre los dos gobiernos, por más que nos digan los políticos que no. Bueno, yo creo que también ha sido una buena colaboración, y en particular desde que promulgamos lo que fue la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas en el 2021, se ha visto realmente una colaboración bastante buena por parte de no solo Estados Unidos de América y Estados Unidos mexicanos, pero realmente con socios a lo largo del hemisferio, para tratar el tema primero de una manera humanitaria, porque podemos hacer cumplir la ley, pero al mismo tiempo tratar a la gente con respeto y respetando su dignidad humana, y hemos buscado hacer eso, pero realmente entendiendo que necesitábamos también tener una combinación de expansión de vías legales y mejores aplicación de las consecuencias para las personas que cruzan ilegalmente. Y eso hemos hecho. De hecho, desde el 12 de mayo del año pasado, cuando caducó la orden por COVID que teníamos en pie, hemos ya deportado más de 600,000 personas, incluyendo casi 100,000 que formaban grupos de familia a sus distintos países de origen, devolviendo algunos a México, entre ellos, porque estamos aplicando las leyes y las consecuencias más eficazmente, pero al mismo tiempo también hemos expandido muchísimo las vías legales, y cientos de miles de personas han podido venir a través de lo que son los procesos de parol que establecimos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, procesos de reunificación familiar para varios países, y también que hemos modernizado lo que es el proceso en los puertos de entrada en la frontera con el uso de la aplicación CBP One, para que la gente pueda tener un contacto directo con nosotros y no tener que acudir a los grupos criminales cuando buscan una cita en los puertos de entrada. Luis, ¿qué es el CBP One?
El CBP One es un app que se puede descargar en cualquier dispositivo móvil, sea iPhone o Android, y permite que los migrantes que ya están en Ciudad de México o hacia el norte de Ciudad de México puedan pedir una cita para uno de 8 puertos de entrada, y cuando reciben esa cita se presentan y un funcionario, un oficial de aduanas y protección fronteriza, los entrevista y puede tomar una determinación. Entonces, es caso por caso, pero en muchos casos estamos viendo que personas pueden recibir un parol humanitario de hasta 2 años y eso también les puede permitir un permiso de trabajo inmediato. Eso es una gran ventaja a lo que es tratar de cruzar ilegalmente y estar en procesos de deportación defensivos, que aun si las personas son soltadas de custodia del gobierno mientras esperan sus audiencias de corte, no tienen permiso de trabajo, y aún si empiezan un proceso de asilo, se demora 180 días, más de 6 meses antes de que puedan pedir un permiso de trabajo, y hemos estado mejorando los procesos para reducir esas personas que están esperando procesos de asilo. Así que las vías legales y los procesos ordenados están sirviendo una función muy importante. Yo no tenía idea, Luis, qué bueno que estás hablando, Luis Miranda, qué bueno que estamos hablando de este CBP One, o CBP One, como dices. No tenía idea, y yo creo que la mayoría de los migrantes tampoco. Bueno, por eso ha sido tan importante que estemos haciendo este tipo de comunicaciones. También hemos establecido lo que se llaman centros de movilidad segura en varios países, con el Departamento de Estado trabajando con organizaciones internacionales para ofrecer información y ayudar a lo que es los procesos para personas que quizás sean elegibles para procesos de refugiados, por ejemplo, o para otras oportunidades de emigrar legalmente, no solo a Estados Unidos, pero también, por ejemplo, a Canadá y a España, y esos han estado funcionando ya en varios países durante los últimos meses. Así que tiene que ser eso, ¿no? Una combinación de entender y reconocer que el reto existe por razones legítimas, y que tenemos que atenderlo no solo con la aplicación de la ley, pero reconociendo que hay necesidad de tener vías legales, y también reconocer que cuando hacemos eso y las personas tienen permisos de trabajo y están migrando legalmente, también es algo que puede ser beneficioso desde el punto de vista económico. Ahora, esto que yo creo que hay que, pues no sé, gritarlo a los 4 vientos, sobre todo a los 4 vientos migrantes, se va a complicar porque tenemos, de un lado, el crimen organizado, que ha encontrado en los migrantes y en la trata de personas una de sus nuevas principales actividades. Y 2, un proceso electoral que viene en Estados Unidos, como aquí sí, pero vamos, hablo del de Estados Unidos, donde uno de los temas centrales, y no es que el principal, va a ser la migración. Bueno, así es, pero yo por mi función oficial no puedo hablar sobre las elecciones, pero lo que es claro es que el gobierno, igual, no obstante qué gobierno haya estado en funciones durante los últimos 20 años, y más, por supuesto, pero definitivamente durante los últimos 20 años que ha existido el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, como se conoce por sus siglas en inglés, todos los gobiernos han aplicado las leyes migratorias de Estados Unidos, lo que llamamos el Título 8, y ese título, no obstante quién esté en funciones, tiene muy claro que las personas que cruzan ilegalmente y no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos, entonces están sujetos a la deportación, pero también a ser vetados de poder entrar de cualquier manera durante 5 años o más, y el encauzamiento criminal para las personas que están reincidiendo. Y esas leyes no han cambiado, y es algo que, como dices, gritarlo a las 4 esquinas, a todas partes, que toda la gente sepa que cruzar ilegalmente jamás ha sido permitido por las leyes de Estados Unidos, y que de hecho lo que estamos tratando de hacer es sí afianzar lo que es el proceso de asilo para las personas que verdaderamente lo necesitan, pero también aclarar las realidades del proceso de asilo para que la gente no se exponga a ser explotados por un agente criminal, pensando que van a calificar para el asilo, porque es un sistema que existe para grupos protegidos muy específicos, no es para personas que estén
huyendo o viajando por razones económicas. No es ni siquiera para las personas que estén huyendo de violencia generalizada, sino para personas que sufren persecución muy directa y muy específica sobre categorías protegidas, por ejemplo, género, identidad, asociación política, y por eso lo que vemos es que solo un 20% de las personas que piden asilo eventualmente reciben una determinación positiva. Luis, pues muchas gracias por toda esta información. Yo creo que es de una gran utilidad. Por ejemplo, insisto en el tema del CBP-1 que yo desconocía. Imagínate si yo que estoy en esto metido todo el tiempo, no lo conocía. Imagínate estos cientos de miles de migrantes que vienen cruzando el tapón de Darién, recorriendo todo Centroamérica, cruzando todo México, como ha dicho el presidente López Obrador, que es peligroso por el crimen organizado. Menos van a saberlo. Menos van a saberlo. No, así es. Y por eso te agradezco tanto esta oportunidad. Al contrario, Luis, gracias por contestarme y seguiremos en contacto, ¿no? Porque esto de la migración es un tema que yo no le veo solución. Y va en aumento. Bueno, definitivamente está a largo plazo que vamos a estar lidiando con esto, definitivamente. Venga, Luis, te mando un saludo. Gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien, Luis Miranda, del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Yo voy a unos anuncios.